Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí tengo la información. ¿Cómo le hacen las grandes empresas para financiar al Frente Nacional Anti-AMLO de este personaje que debe ser, obviamente, tiene que ser sujeto a una vigilancia por parte de autoridades investigadoras del país, federales sobre todo? Un estatal no lo va a hacer. Bueno, ¿cómo recurren las grandes empresas a solventar todos los gastos de financiamiento? Porque traen un financiamiento muy fuerte en contra del presidente López Obrador. Le llaman guerra sucia. La verdad es que son actos desesperados para tratar de hacerse notar. Y el problema es que no solo se hacen notar, sino que los increpan en la misma calle, les dicen de cosas, les dicen sus verdades. Eso les molesta. ¿Cómo le hacen? Pues han querido doblegar al líder de la Cuarta Transformación. Se ve y se nota que no lo conocen. Quizás después de todo el presidente Andrés Manuel López Obrador no era un peligro para México porque es el país que más se ha beneficiado a pesar de esta pandemia del COVID-19. No, el peligro era para los empresarios, para los que siempre, fíjese cómo estaba el truco, lo detalla muy bien Enrique Galván Ochoa, columnista del periódico La Jornada. Ahora los empresarios que nunca pagaron impuestos contratan deuda en millones de dólares. Les cité el caso de Claudio X González, Kimberly Clark. Tuvieron que pedir pues algo así como 500 millones de dólares. Pero no es el único. ¿Quieres saber cuántas empresas más han pedido préstamo? Aquí se lo tengo. Y uno de ellos, pues el patrón de este Gilberto Lozano, poco mal de la cabeza el señor. ¿Qué es lo que tienen que hacer para enfrentarse pues a la situación del país, que vive el país, que vivimos todas y todos, mexicanas y mexicanos por igual? Sí, el asunto es que nosotros somos parte de la cadena de consumo y ellos son la cadena productiva. Pero si llueve, siempre llovió fuerte arriba, nunca goteó mucho abajo. ¿Cómo era el truco? Bueno, pues las empresas no pagaban impuestos para empezar. Para solventar sus egresos o sus ingresos, para comprobar, compraban facturas y luego demostraban ante el sistema de administración tributaria que ellos habían perdido dinero, que el gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debía regresarles IVA y era un billetal, ¿no? Millones de pesos, miles de millones de pesos en devoluciones de IVA. Mientras nosotros pagando impuestos por todo, por todo. Y bueno, ¿cómo lo enfrentan? No, pues por eso andan muy molestos, andan muy alterados. Hasta una charola, así, digo, ya cosas muy graves que tienen que poner atención las autoridades federales. Ya Alejandro Gertz Manero, ya ponte las pilas porque doctor, no te vemos nada, nada, nada. Y los defensores a ultranza, los prianistas mandan al PAN, que dicen que son la primera fuerza de oposición. Pues sí, pero ustedes no apoyan en nada. Se vino esto de la contingencia del COVID-19 y mire, se guardaron sus más de 900 millones de pesos, se los gastan en lo que quieren, tienen una vida suntuosa, sueldos elevados. Para eso es el dinero, que es suyo y mío. Es lo que les da el INE. Con razón no quieren que se vaya Lencho, no quiten a Lencho. ¿Qué destapa Enrique Galván Ochoa con este asunto de las grandes empresas, los férreos opositores al presidente Andrés Manuel? ¿Y qué es lo que comentan los panistas en la Cámara de Senadores? Aquí tengo todos los datos. Mire, se acabó el FOBAPROA. Grandes empresas recurren a préstamos. El columnista de La Jornada, Enrique Galván, destaca la idea del gobierno de López Obrador de dar las ayudas a los más necesitados y a los consumidores. Aquí estoy, en esta parte. Sí, y a los consumidores de manera directa, pues así el dinero no se desviaría o se perdiera en el camino. El mandatario tabasqueño sigue en su postura de no más rescates a los grandes empresarios, pues asegura que al final el pueblo lo paga doble o hasta triple. Solo basta recordar que hasta la fecha todavía seguimos pagando el FOBAPROA. Durante la emergencia sanitaria, pues van a tener que enfrentarlo a su manera. Hace tan solo unas semanas, organizaciones empresariales insistieron a López Obrador repetir la receta y así salvarlos, más bien de la ruina económica, pero con la factura al pueblo. El presidente López Obrador no cedió. Las empresas tuvieron que buscar otra forma de enfrentar la crisis. ¿Cómo están enfrentando sin FOBAPROA a grandes empresas la crisis financiera? Pues aquí está el caso de FEMSA, de acuerdo a los datos aportados por Galván Ochoa. Se dio a conocer que FEMSA requirió un préstamo. Sí, el principal embotellador de Coca-Cola y el dueño de las Oxxos
tuvo que pedir prestados 700 millones de dólares. Además de esto, la empresa del diablo, uno de los opositores al gobierno de la 4T, pagó una deuda al SAT de 8.790 millones de pesos por diferencias de interpretación. A FEMSA se sumó Kimberly Clark, de Claudio X González, pidió 500 millones de pesos. América Móvil emitió 1.000 millones de dólares en bonos con vencimiento al 2030. FAMSA, una cadena de tiendas, tomó otra vía, buscó la protección de la ley de quiebras de Estados Unidos a fin de tener oportunidad de reestructurar sus finanzas. El grupo Posadas, de los Azcárraga, el que reventó Mexicana, que son los dueños de los hoteles Fiesta Inn, tomó la delicada decisión de dejar de cumplir con el pago de 15.5 millones de dólares de sus notas senior 2022 con el fin de asegurar la continuidad de sus negocios. El sector empresarial experimenta un periodo de ajustes severos. Vivían en un paraíso gracias a la condonación de impuestos y la manga ancha con los factureros, pero ya se acabó. Esto es lo que comenta Galván Ochoa y salen en su defensa. A ver, déjeme primero, pongo a este hombre que es el que empezó con el cotorreo allá en la Cámara de Senadores. Esto es reciente, acaba de pasar. Otra vez no. Habla. Desde marzo se hizo la propuesta específica. Desde inicios de año tenemos el problema de coronavirus en el mundo y después en México. Ya han pasado, miren, marzo, abril, mayo, junio prácticamente y siguen sin querer votar ni un solo apoyo. Hoy queremos alzar la voz y decir, claro que tenemos la madurez para apoyar leyes secundarias del tratado, pero no nos engañemos, eso no le va a dar de comer esta mañana, la próxima semana, a las millones de personas que no tienen ingresos y que están sufriendo por la crisis del coronavirus. La demanda es, aprobemos ya un ingreso básico universal, aprobemos ya una ley de emergencia económica, apoyemos ya a todos los mexicanos que están sufriendo por la crisis de salud y de economía. Muchas gracias. En el océano. Lo que se está dando de apoyo es como un vaso de agua en el océano. Si tú ves lo que han dado los demás países al aparato productivo, es muchísimo mayor de su Producto Interno Bruto que lo que está haciendo acá. Nosotros fuimos muy claros, necesitamos 520,000 millones de pesos para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿De dónde salía el dinero? Lo dijimos claramente, que se aguanten tantito en las obras faraónicas, que usen el fondo de contingencia, que por cierto se lo están acabando, y se lo están acabando solamente en programas electorales. Ellos, en decirlos en un tema coloquial, en lugar de darle de comer a la vaca para que le dé leche a todos, que es el aparato productivo, están matando a la vaca. Y creo que es totalmente terrible lo que está haciendo, y un problema de liquidez que tenía el país se pasó a un problema de solvencia, por una falta total de responsabilidad de este propio gobierno. Un país que se parece muchísimo a nuestra economía, la economía de ellos es Italia, por supuesto diferencias en el número de habitantes, etcétera, pero más o menos es el mismo tamaño de economía. Italia dio 625,000 millones de pesos y México solamente está dando 25,000 millones de pesos. Perfectamente, aquí don Paco. Investigación sobre la mamá del mar. Me parece increíble que si se aduce que esa familia estuvo relacionada con el huachicol, la Fiscalía General de la República no presentara cargos, porque él habla de los cargos del poder estatal, pero la mayor parte de estos delitos son del fuero federal. Entonces, que no se haga el presidente. Su aparato de justicia no presentó cargos, en concreto la Fiscalía General de la República, y está siendo omiso. O están ayudando al marro, que no creo, o simple y sencillamente no tienen un aparato de inteligencia lo suficientemente fuerte para acreditar los delitos que tanto dijeron ellos que había en el Bajío, que era huachicol. Bueno, es parte de lo que dijeron. Para empezar, la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, no es FEMSA, ni es Kimberly Clark, ni tampoco son los Fiesta Inn del Grupo Posadas, ni tampoco hablamos de Soriana, son grandes empresarios, de Aeroméxico, son empresarios grandes. A esos son los que quieren que apoyen.
600, 520 millones quieren que le suelten otro FOBAPROA, pues, ni más ni menos. Pero respecto a esto de la mamá del mar, pues el asunto fue en Guanajuato. Los detuvieron y mire cómo responde el presidente Andrés Manuel a este tipo de señalamientos. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente en la mañanera, que señala: esto huele a corrupción. Una tranza a la liberación de la mamá de El Mar. AMLO. El presidente AMLO anunció esta mañana que realizará una investigación a fondo para saber los motivos por los que se liberó a María Eva N. y asegurarse que no haya existido corrupción en el proceso. Es decir, no hay ninguna omisión. El presidente también consideró que es el momento de remover del cargo a Carlos Amarripa Aguirre de la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, debido a que los niveles de violencia en la entidad son atípicos, es decir, que se mueven de manera muy fuera de lo normal, fuera de lo común. Acerca de lo de Guanajuato que me preguntas, pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo vinculado con dos elementos: ineficiencias y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación, y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. Esto lo dijo en la mañanera de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. También habló de los porcentajes. Ya salió Diego Sinué a decir que el presidente politiza esto. No, los que lo politizan son, sin duda alguna, son los integrantes del Partido Acción Nacional, que no han entendido que el pueblo conoce bien sus movimientos. Defienden a los empresarios, son sus amos, son sus jefes, tienen razón, pero no pueden darnos a tolito con el dedo. Sabemos que este cotorreo del FOBAPROA no se les aprobó y no se les va a aprobar. Es algo en lo que está bien firme el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué salen a decir los del Partido Acción Nacional que se cubra al aparato productivo, que es como darle de alimento a la vaca? No, esa vaca está muy gorda, es una vaca muy gorda. Digo, los empresarios, ni modo que se vayan a quedar pobres. Si contratan deuda es porque pueden pagarla, y si les prestan es porque tienen liquidez. Esto es el juego de la perinola, pues ellos quieren siempre tener la razón. Y luego, fíjese, por un lado piden el ingreso básico universal, el PAN, y luego que se apoye a los empresarios. Bueno, ¿de dónde tanto billete si no pagan impuestos? Se les está requiriendo, se les está cobrando, pues ahora sí que porque tienen que hacerlo a la fuerza o con la ley en la mano. ¿Cuándo los empresarios habían pagado impuestos? ¿Cómo está el truco que descubre Enrique Galván Ochoa? Está bien sencillo. Ellos no pagaban impuestos, amigotes de los presidentes, desde hace muchos años, desde Salinas y antes, Miguel de la Madrid. Viene de lejos esto. No pagaban impuestos. Amigos, ponían ellos a los presidentes, tenían el poder político en sus manos. Ellos pagaban las campañas, ok. Pero, ¿cómo lo hacían? Bueno, está sencillo, no pagaban impuestos, compraban facturas, las metían como gastos y luego decían que habían gastado más de lo que habían ingresado. ¿Y qué procedía? Pues pedirle al sistema de administración tributaria, al SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues regrésame la lana que me gasté de más. Miles de millones de pesos soltados a los empresarios, estos que hoy están inconformes. Esto es una realidad, una verdad inocultable. Salen a protestar, son los que patrocinan al FRENA, al Frente Nacional Anti-AMLO, son los que patrocinan al bloque opositor amplio, al Rescatemos México, son patrocinadores de políticos, de modo que no le den de comer a Calderón. Digo, Calderón tiene mucho billete, aunque se hace el pobrecito que vive sus conferencias, que yo sepa, pues no lo contratan aquí en México. De hecho, la sociedad mexicana lo ve con repudio, los han interpelado en la calle. Muy diferente a lo que un panista fue a decirle a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Son diferencias abismales. Son dos casos diferentes, por supuesto. Ya salió Ciro a decir que el presidente tiene un aparato de intimidación. No hay tal intimidación, que lo mencionen por chayotero. Pues ni modo que no lo sea, Ciro. Hay elementos, hay pruebas. Hombre, casi llora cuando detienen a Genarito allá en Nueva York. Pero interesante porque los empresarios es el punto neurálgico, es la mano que mece la cuna detrás de todos los movimientos en contra de la Cuarta Transformación.
ya están al descubierto. Dicen, ¿por qué hablar de eso? Porque hay que quitar la máscara. El brazo político es el PRI, PAN, PRD, MC, Movimiento Ciudadano. También Enrique Alfaro, por cierto, metido en el asunto de los factureros. Ahora, ¿por qué destaparlos? Porque no es darles publicidad, es exhibirlos tal cual. Porque luego nos quieren engañar, engatusar, esa es la palabra, con que ellos son los pobres de este país. No, esos empresarios como José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA, como los Claudios X González, el propio dueño de Soriana, Luis Martín Bringas, Eduardo Tricio Aro, entre muchos otros, Larrea, Balleres, toda esa gente tiene el dinero que no se acaba en décadas. Ellos buscan el poder, están enfermos de poder. Tenemos que exhibirlos tal cual, porque esta es la realidad. Y en ningún medio convencional les van a pegar, porque ellos son los que dicen cómo. En los medios convencionales, aquí, no, aquí la verdad. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Sí, la 4T va, ni un paso atrás. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.